Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Federación de Asociaciones Gallegas de la Argentina. Me presento, yo soy Diego, soy miembro de comisión, con otros compañeros que hay por acá. Y lo que nos reúne hoy, bueno, es la presentación del libro de Susana Maceiras, El mundo que no vi. Realmente yo lo pude leer el fin de semana pasado. A mí particularmente me ha gustado mucho por sus viajes en el tiempo tantas veces y porque además refleja la historia de muchos de nosotros. Yo, si bien no tengo familia exiliada, o por lo menos no conozco, nunca me expliqué cuáles eran los 3 viajes de mi abuelo, pero eran muy parecidos a tantos viajes de la familia de ella. Y el desarraigo y sobre todo la persecución política. Como verán, esta casa alberga esos ideales de la familia de Susana, que bueno, han sufrido la represión, la cárcel y también el tener que haberse fugado durante un tiempo. Y no quiero contar el final del libro, pero es una de las mejores formas de demostrar que todavía seguimos vivos y que estamos acá con nuestros ideales firmes y que la familia sigue generación tras generación y que nos encontramos todos acá en este país que nos ha recibido a todos. Yo en realidad no me voy a extender mucho, ya empezamos así como muy atrasados, así que yo les voy a dejar con el panel. Quiero agradecer a la ARMH Argentina, que son compañeros con los que siempre podemos hacer actividades en conjunto, que tiene mucho que ver con pedir lo que todavía el Estado español no nos da, ¿no? El de exhumar los cuerpos, el de saber dónde están los desaparecidos, los represaliados y esperemos que si hay un cambio de gobierno en España que tengan los cojones que tienen que tener para hacerlo. Así que los dejo con la autora y con sus amigas que nos van a hablar del libro en primer momento. Bueno, parece que en el sorteo yo el primer premio. ¿Qué les puedo decir? Primero agradecerles especialmente a Susana, mi amiga, a Diana, de la Asociación de Memoria Histórica, y a todos ustedes que nos acompañan en estas patriadas que hace la Federación, que siempre, toda la vida, estuvo luchando y reconociendo la labor de la migración como ninguna otra entidad, y por el que todos tenemos un cariño y un respeto muy especial, y también por la gente que siempre la presidió, como el querido Paco Lores, que allá está Lorena, mi amiga, y Diego, que ahora es el presidente, una sangre joven que va a poner a la Federación y que la está poniendo a la Federación en el lugar de donde nunca tuvo que haber salido, ¿no? Que siempre en primer lugar en cuanto a la recuperación de la memoria, al tratamiento del tema de la inmigración y todas esas cosas que a veces se desdibujan en el tiempo y bueno, fueron pasando los años y nosotros los que somos hijos o nietos de gallegos, nietos como es mi caso, nos impactaban mucho esas fotos que a veces había en casa de los abuelos, de esas mujeres vestiditas de negro, pobres, trabajadoras, sufridas, que no vacilaban en empuñar las tareas las herramientas de labranza y ponerse al lado de sus hermanos, de sus compañeros, y a la vez de llevar adelante la casa, criar los hijos, cuidar a los viejos. O sea que la mujer, y digo esto porque es el tema prioritario en un mundo que no vi de Susana Maceiras, la mujer en Galicia tuvo un rol muy fundamental. Pero también a nosotros
nos llegaban fotografías de esas mujeres, porque en los años 20 y pico, 22, 24, 26, hubo una fotógrafa norteamericana que fue pedida por una institución histórica, fue especialmente a fotografiar esa gente de Galicia. Y a América llegaron esas fotos de ese prototipo de mujer, que se transformó como una especie de mito. Eran así, las gallegas eran así, pero no todas eran así. El día de hoy nos impresiona y nos conmociona ver esas fotografías en blanco y negro o en sepia que muestran esa pobreza, ese dolor. Pero tenemos que pensar también que las mujeres de aquel entonces tenían un rol muy fundamental porque ellas tenían que ocupar el lugar del compañero cuando éste marchaba para América o se embarcaba mucho tiempo trabajando. Y entonces ellas tenían que sacar una fuerza de donde no podían para llevar adelante la casa y la familia. Ahora, había otras, ¿no? Las que tenían la posibilidad de la lectoescritura o de estar en un nivel un poquito mejor, digamos, socialmente, que también contaban otras historias, pero esas fotos no trascendían tanto. A nosotros, los más chicos, ¿no?, de aquellas épocas, nos conmocionaban y nos siguen conmocionando esas fotografías. Pero tenemos que pensar también que hubo gallegas muy pensantes, muy revolucionarias, muy progresistas por esas épocas, que también fueron formando a las nuevas generaciones de gallegas. No quiero decir del todo que esas fotografías conforman una postal como las que hay en la cómoda de roble que está en la casa de mi abuela y está en todas las casas, esa postal un poco amarilla por el tiempo, y que cuando, como me pasó la primera vez que fui a Galicia, pensé que me iba a encontrar más de todo eso, y en realidad me encontré con una Galicia muy pujante, con las corredoras, pero al lado de las autopistas, y las mujeres que eran más parecidas todas a nosotros. Esto lo digo primero porque lo pienso, y siempre nos trae mucha nostalgia y mucho cariño ver esas fotos. Nos gustan casi, sentimos una atracción especial por esas fotos, pero tenemos que reconocer que esas fotos fueron las que llegaron para América. Y bueno, esas fotos fueron guardadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, en esas cajitas donde se guardan las cosas queridas, con una banderita republicana, con una estampita del Sagrado Corazón. Ahí están esas fotos. Esta forma de traer a la luz esas mujeres, como la familia de Susana, como la familia de mi abuelo, como la familia de tantos de nosotros, es una manera de meternos en esa cajita de los recuerdos y desde ahí empezar a soñar con algo que cada vez se está perdiendo para bien y para mal, porque cuando vamos nos gustaría encontrar la postal y a veces no la encontramos. Así que para eso tenemos a los escritores, a los historiadores que nos cuentan esa historia, a Susana, que refleja la vida de su madre y de sus tías, y todo con mucho cariño. Y lo comprendo y me encanta, y a ustedes
si tienen el libro, les va a gustar muchísimo la historia de esas mujeres tan luchadoras. Así que yo por mi parte no tengo nada más que decir. Agradezco nuevamente a todos, y especialmente a mi amiga Susana, que me permite decir estas palabras y este sentir. Gracias a todos y Susi. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Fernández. Les quiero agradecer a Diego y, como siempre, a Lorena y a la Federación por el apoyo, porque siempre nos dan una mano y podemos contar y trabajar juntos, por ejemplo, en la presentación de este libro y seguramente en el futuro en muchos otros eventos que se puedan llegar a realizar. Junto con Inés García Holgado somos las dos querellantes argentinas en la querella contra los crímenes del franquismo, así que seguimos esta lucha ya desde hace casi 10 años, que empezamos con Darío Rivas, que el gallego que nos da impulso desde arriba y al que no vamos a olvidar y que siempre para nosotros será un ejemplo y siempre va a estar presente en todo lo que hagamos. Con el tiempo y después de empezar a contar nuestras propias historias y de escuchar las historias de republicanos y republicanas, más que nada de nietos y nietas, tuvimos como esa necesidad de presentar una asociación de memoria histórica, porque acá en Argentina sabemos que tienen que haber muchas nietas y nietos de represaliados que a lo mejor no saben qué pasó todavía con sus abuelas o con sus abuelos. Hay muchos relatos que cuando preguntamos qué pasó, te dicen, vinieron porque en la guerra pasaba mucha hambre, pero no se sabe en sí que a lo mejor eran republicanas y republicanos que estaban viniendo porque había otros problemas, había a lo mejor cárcel, había tortura, había fosas comunes, había muerte. Entonces por eso, junto con Inés y con Nadia, que son dos de las compañeras con las que armamos la asociación, bueno, estamos acá. Y cuando la conocí a Susana, que me habló del libro y de lo que contaba en el libro, me pareció maravilloso que el relato de la historia de las mujeres de su familia se pueda plasmar y se pueda leer. No muchos ni muchas podemos tener la historia de lo que pasó con los que nos precedieron. Y Susana, bueno, tiene ese privilegio de poder saber la vida de su abuela, de su bisabuela, de la lucha, de la inmigración, de los sentimientos, del dolor, de lo que es dejar a los hijos, de lo que es la desilusión, lo que es el amor, lo que es a veces sentirse incomprendida, lo que es dejar una aldea con todos los afectos y con todo el amor para venir a una gran ciudad en la que no se conoce nada. Y bueno, es como que todas esas historias de esas mujeres a mí me emocionaron mucho, y más aún cuando tuve el placer de conocer a su mamá, que tiene 98 años, tu mamá Isabel, ¿no? 97. Y me empezó a contar historias de cuando ella era chiquita y su hermano estaba escapando de los falangistas y cómo ella iba a llevarle comida a su papá a la cárcel. Y me pareció maravilloso porque es memoria histórica viva, que se puede relatar, que se puede contar. Yo no tuve la posibilidad, todavía no tengo la posibilidad de saber qué pasó con mi abuelo republicano, porque es una historia que está totalmente silenciada, no se habla, no se cuenta, y por más que pasan los años,
no puedo saber qué pasó. Entonces para mí es maravilloso realmente que Susana pueda saber y relatar en un libro todos los sentimientos de esas mujeres que están todas como una mamushka, digo yo, ¿no?, dentro de ella, y bueno, ahora puede sacarlo a la luz y es emocionante. Quienes puedan leerlo, realmente se los recomiendo porque es un placer ver y sentir cómo la lucha de estas mujeres llega hasta nuestros días. Tienen que haber muchas nietas y muchos nietos de estas grandes mujeres republicanas que le han hecho tanto bien a su país, a la lucha, que nos han formado, porque nosotros venimos de ahí. A lo mejor toda la fortaleza que a veces nos dicen, qué fortaleza, qué, no sé, todos esos ideales, y los tenemos porque nos vinieron de todas esas mujeres que le hicieron tanto frente a esa vida que quizás estaba tan llena de muerte en un momento y la pudieron transformar. Eso es lo más importante. Así que gracias a Susana, gracias a todos los que vinieron, a todas las que vinieron, y lo que le pedimos es que si tienen historias para contar, pregunten, porque tenemos que poner nombre, tenemos que poner apellidos. Hay todavía 144.000 historias en las cunetas que no tienen nombre, que no tienen apellido y que están esperando que las rescatemos. Y tienen que haber muchos más y hay que encontrarlas y encontrarlos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, disculpen que llegué tarde, pero venía mucho tráfico por todos lados. Bueno, es un placer estar aquí otra vez, esta casa que siempre me acoge como gallega, aunque yo soy argentina, pero mi familia es de origen gallego, y bueno, y encantada de presentar este libro que acabo de leer y que es un homenaje a la historia de mujeres, ¿no? Porque es la historia de una familia, pero bueno, yo me sorprendí, ¿no?, en el sentido de el protagonismo que tienen esas mujeres, tal vez porque uno está, no sé, acostumbrado a que cuando te cuentan historias de la inmigración siempre es el hombre el que viene y entonces en búsqueda de un futuro, pero en este caso, en el caso de sería la bisabuela de la autora y la abuela, son mujeres, la aventura, que siempre la ponen del lado de los hombres, la aventura del lado de las mujeres, el romanticismo, digamos, las historias de amor. Bueno, la historia familiar de Susana ensalza la aventura del lado de las mujeres, ¿no? El libro tiene una estructura en donde la autora se enlaza con las historias que está contando, ¿no? Yo me imaginaba que como una casa, la casa de esa aldea de donde está de su madre, su abuela y su bisabuela, esa casa en donde ella aparece, ya va a los 6 años y va y vuelve del relato, ¿no? Como si cada habitación fuera la de Benita o la de Amalia, ¿no? Con toda naturalidad, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, ahí hay algo biográfico, pero también hay algo en donde yo la siento cómoda, ¿no? Te lo cuenta lo va contando, digamos, cada una en
su espacio histórico, ¿no? Y la historia de cada una tiene que ver con las circunstancias históricas que pasaban al principio del siglo XX, luego del 14 al 19, en fin, durante la Guerra Civil. Pero de todas maneras, todo eso aparece, como yo digo, como en una casa. La casa donde ella va, la llevan cuando tiene 6 años, va a conocer a su abuelo Juan, ella conoce a su abuela, que vive en Buenos Aires, pero no conoce a este abuelo Juan. Sin embargo, cuando llega, dice la casa de Benita, la casa de Amalia. Lo va a ver a Juan, pero la casa, la línea, es la línea de las mujeres, ¿no? Pobre Juan quedó ahí un poquito borroneado, digamos, ¿no? Y me parece que esto es lo que hace en todo el libro. La madre de esta abuela, Amalia, ya había cruzado para Brasil, que yo me imagino lo que sería en aquella época, ¿no? A principios del siglo XX, que una Benita, que una chica enamorada, digamos, cruzara el océano, ¿no? Para encontrarse con este amor y volviera 2 años después con una nena y sin marido, ¿no? Entonces ya ahí hay también todo, más allá de la historia de amor, que también la hay una propensión a la aventura, a buscarse la vida, ¿no? Buscarse, a animarse, porque esto también me parece que está muy en juego, ¿no? Lo de animarse. Entonces, bueno, la autora, como digo, comienza contando cuando ella tenía 6 años y sus padres la llevan, y este lugar es Beiro, ¿se dice? La marca profundamente, y esto se nota en todo el libro, esa como doble pertenencia. Por eso que yo veo esa casa que si bien es un pueblo de Galicia, es también la historia argentina, ¿no? En el sentido de que nuestra historia también es historia, es algo que compartimos, ¿no? Entonces, y quien escribe está todo el tiempo de un lado y del otro. Bueno, como yo decía, con mucha libertad, porque, bueno, cuenta este episodio, este viaje que la marcó y donde ve esos viñedos, y a nosotros nos lo transmiten, ¿no? Nosotros podemos ver este lugar y esa como doble pertenencia, que es también una doble pertenencia, a mí me parece, por lo menos en lo que leo, sin conflicto, es decir, es ser de Galicia y ser porteña, o sea, que no dice la palabra porteña, ¿no? O lo que pasa es que yo soy muy porteña, entonces lo veo ahí, ¿no? Y veo también ese Buenos Aires presente en la historia de, digamos, la madre, esos cuatro hijas y un hijo, ¿no? De Amalia. Siempre ellos van a venir, salvo una, van a venir a Buenos Aires, ¿no? Por eso digo que en un lugar y está presente el otro todo el tiempo, y eso es lo que transmite, ¿no? Y bueno, esta idea, que no sé si estarás de acuerdo, pero eso de que los hombres están un poco borroneados, me parece. No sé si en cuanto a exaltar la figura de estas mujeres, porque tampoco, digamos, el padre de Amalia, ella se va, hace toda esta aventura, después la contratan en el restaurante, pero cuando van a hacer la chica, la bisabuela, sí. Digamos, el hombre, José, se hace uno, ¿no? Y hay una frase ahí, porque bueno, aunque haya sido real, este personaje, digo yo, evoca
la frase que le decía a su mamá, o sea, la tatarabuela, ¿no? Que dice, bueno, las promesas de los hombres, ¿no? Se van, digamos, ¿cómo es la frase exactamente? Las promesas de los hombres son como las nubes. Son como las nubes. Verano. Sí, o sea, ¿no? Entonces eso hay algo como, digamos que está dicho con simpatía, no está dicho, pero es lo que vemos, por eso a mí me llama la atención, vamos a la casa de Benita, a la casa de Amalia, ¿no? Y así vamos a seguir siguiendo este panorama, donde es la madre la que viene, y otra vez salimos, digamos, de esa historia para meternos en el cumpleaños que le festejan a la madre, donde otra vez está esa familia unida, pero ya los descendientes, ¿no? Los hijos, los nietos, los hijos del hermano que ya son también abuelos, ¿no? Entonces esa idea como de hilos que se unen, ¿no? Y que ligan uno y otro lado del océano. Yo creo que es muy, bueno, me llama mucho la atención esto porque no estamos hablando de mujeres en esta época, sino estamos hablando de mujeres, bueno, en una época donde la verdad que la mujer, si bien lo decís porque lo escribís, la mujer tenía que obedecer, la mujer tenía que obedecer, pero no parecen muy obedientes las mujeres de tu familia, por lo menos las que contás, muy obedientes no parecen, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy interesante. Ojalá todos pudiéramos rescatar las historias familiares, que en este caso, como digo, viene en el libro ahí, precede a cada una de las historias la historia, ¿no? Con mayúscula, para ubicar todas estas idas y vueltas, ¿no? Que ya en lo que compartimos Galicia y la Argentina, estas historias de acá para allá y de allá para acá, ¿no? Y yo, mi familia es gallega, pero yo no soy hija de inmigrantes gallegos, ¿no? Y yo siempre digo a los gallegos que yo me hice gallega, ¿no? Digamos, elegí ser gallega, ¿no? Y por eso estar en esta casa que cuando murió Paco Lores, hicimos un homenaje, y yo me acordaba de haber hablado esto con él, ¿no? Esta sensación de que sos gallego porque te gusta, ¿no? Y porque además los gallegos, que cuando yo fui a Galicia, que no tengo mucha idea, sé de dónde es mi familia y demás, pero no es que, no sé, vinieron hace no sé cuántas generaciones, pero yo fui a presentar mis libros y me llamaban mi primo, otro primo, me salían primos por ahí. Entonces yo terminé como haciendo ese lazo, no con alguien en particular, ¿no? Porque imagínate que ese primo ni nos conocíamos ni habíamos escuchado hablar, pero sí el reconocimiento de que Galicia, más allá del cuento familiar, es parte de nuestra historia, de la historia de la Argentina. Entonces es muy lindo esta manera de contar el pasado, ¿no? Yo creo que lo deberían, más allá de lo que dijo Adriana, que es importantísimo por la historia, lo deberían hacer todos, ¿no? Para que los hijos y los hijos de los hijos supieran algo de sus antepasados, que no es algo que se hace mucho. Y sabemos que, bueno, tal vez pues yo soy una escritora de la memoria, pero sabemos que ir al pasado nos va a dar un buen futuro. Justamente en este tiempo que se habla tanto de pasado y futuro, ¿no? Como si fueran dos cuestiones antagónicas. Creo que si nosotros reconocemos esta historia, la imagen de Isabel, ¿no? La madre con una gran sonrisa, me quedó ahí, ¿no? En el día del cumpleaños, ¿no? Sabiendo que la familia se hace más allá de estas circunstancias y con alegría, ¿no?
Y esto, bueno, yo les recomiendo que lo lean y también les recomiendo a todos que escriban sobre sus familias. Me parece un legado importante para el futuro. Contar el pasado es un legado para el futuro. Bueno, nada más. Antes de pasar a la protagonista, a la escritora, a Susana, les presento a Emilia Suárez, que nos va a recitar 2 poesías. Adiós, Gloria. Adiós, contento. Dejo la casa donde nací. Dejo la aldea que conozco por un mundo que no vi. Dejo amigos por extraños. Dejo la meiga por el mar. Dejo, en fin, cuanto bien quiero. ¿Quién pudiera no dejar? Ahora una de Maceira. El verde impresiona. El sol da colores variados al campo. Época de vendimia, matizada de perfumes. Aldeas silenciosas, rústicas vigas, flotan en el paisaje gallego. Tierra de nogales, de castaños, carballos, tierra meiga. Buenas tardes a todos. Estoy un poco emocionada porque para mí es un gran honor estar aquí y además que como hija de gallegos siempre me marcó, como dijo acá la escritora, siempre me marcó porque fui muy feliz cuando tenía 6 años con mis primos allí en Galicia y realmente la verdad que esas vivencias me marcaron siempre. Yo en España me siento tan bien como en Argentina y para mí es la segunda patria porque, bueno, aquí nací, mis padres se conocieron aquí y aquí se casaron y tengo una hermana que es arquitecta también y siempre estuvimos en contacto y además hay algo importante en los gallegos, sobre todo los grandes valores que nos han dado, ¿no? Siempre la palabra empeñada era válida y eso de ser solidaria, porque mi madre siempre cuenta que allá en España lo poco que había, sobre todo los que no tenían fincas para trabajar, se solidarizaban unos con otros y lo poco que había se repartía. Y eso mi abuelita también lo tuvo muy presente. Y yo en realidad me dediqué a la especialidad del mundo árabe islámico en la Autónoma de Madrid, pero esta cosa de homenajear a mi familia materna, porque habían pasado la guerra, claro, yo soy de historia, profesora de historia, y siempre me apasionaba y le preguntaba a mi abuela y a mi madre que me contaran esas historias, y realmente llegó un momento que mi madre, que cumplió, como dice Adriana aquí, 97 años y la conoció, tengo una tía más pequeña que tiene 80, que es esta pequeña que aparece acá, porque esta fue sacada en la etapa de la República, y entonces mi tía nació en los años 30, y fíjense, ya existía la Photoshop, porque mi abuelita ya estaba en la Argentina, y envía una foto a sus hijos y la ponen en esta fotografía familiar. Primero quiero agradecerles aquí a las colegas maravillosas todas, que me emocionan, y luego a ustedes, que con esta presencia es indudable que también emociona, y tengo la suerte de tener al hijo mayor de mi tío Rodolfo, que desde arriba nos estará mirando, que también fue un gran hombre y gran republicano, y por suerte ha venido aquí, porque él nació en Beiro, ahí está con su esposa y su nieto. Desgraciadamente
3 primos que nacieron allí, porque mi tío Rodolfo ya vino casado con 3 niños, y el más pequeño nació aquí, pero bueno, por razones de trabajo no han podido venir. Pero realmente estas mujeres, como dice Michel Perrault, escribir la historia de las mujeres es sacarlas del silencio en que estaban sumergidas. Porque Michel Perrault es una historiadora francesa, y ella también hablaba de sus padres campesinos y demás, pero de las mujeres no se hablaba, siempre se hablaba de los varones. Y entonces yo quise tener este recuerdo porque todas mi madre, que solo tenía 13 años cuando estalla la guerra, la otra hermana Otilia, que desgraciadamente no la llegué a conocer porque había venido en el 38, porque le habían dicho que la iban a marcar como marcaban a las mujeres, rapadas y con una marca como marcaban a los animales, y mi abuelita le manda el billete para que venga, y un primo la llevó a la salida por Portugal, porque por Vigo no se salía. Y antes que yo naciera, desgraciadamente murió de un parto en el centro gallego y solo tenía 24 años. Una mujer que, según mi madre me contaba, hacía frente a todo. Y hay que ver, porque uno dice 14 años, 16, adolescentes. Mi hermana y la más pequeña Olguita, que solo tenía 6 añitos, después la seguía mi madre, que ya tenía 13 años, pero haciendo frente a mi abuelo, lo vinieron a buscar a todos los del pueblo que eran republicanos y lo llevaron. Mi abuelo estuvo 3 años en prisión. Así como le contaba a Adriana, que le llevaban la comida y había que caminar mucho. Y mi tía la mayor, que desgraciadamente ya falleció, que se quedó para cuidar a su padre y a su abuela, quedó allí y formó su familia allí, en la provincia de Orense, en Beiro, y luego pasó a vivir a una ciudad hermosísima, histórica, que se llama Rivadavia. Entonces, hay algo que uno va señalando. El padre de mi primo Manolo, los 3 años se lo pasó prófugo por los montes porque no se presentó a filas. Y entonces quedaron las mujeres solas, mi bisabuela con sus nietos y la más pequeña abuelita. Y había que hacer frente porque en el propio pueblo señalaban con el dedo: ellos son unos comunistas, unos rojos, y había que tener agallas para quedarse. Entonces, yo siempre sorprendida con estas que me contaba mi madre y demás, hace 4 años me dediqué a escribirlo porque me parecía que era una manera de homenajear a todos los míos y después aquellos que, como dice aquí Adriana también, que están en fosas. Mi abuelo por suerte se salvó porque estuvo los 3 años en prisión, pero cuando termina la guerra abren las cárceles y él puede irse, volver. Y me contaba mi madre que mi abuelo lo primero que hacía era agarrar a los más pequeños y llevarlos y sentarse para que el cura del pueblo lo viera, que viene con su familia. Y ahora estoy yendo todos los años porque mi novela se lee, el alcalde del pueblo de mi madre me manda a los institutos secundarios a hablar estos temas. Los chavales a veces me miran y parece que no creyeran, porque, como dice acá Adriana, España afortunadamente abrió también los ojos a este franquismo y hay una memoria histórica. Yo cuando voy a España comparto en la Puerta del Sol con muchas personas, tanto varones como mujeres y mayores, que también casi la edad de mi madre, tienen 90 años. Y uno me emocionó cuando me presentaron hace 2 años aquí en la Puerta del Sol, que el presidente de la institución me dice: acá viene una galleguita que nació en Argentina, bueno, comenta. Y me emocionó porque uno de ellos, cuando termina de hablar y demás, me dice: afortunadamente tu madre te pudo contar por qué emigró. En cambio nosotros que nacimos después de la guerra,
para cuidarnos nuestros padres no nos hablaban. Y yo me emocioné tanto porque me dice, realmente es hermosa la novela, pero nosotros no pudimos saber nada. Porque claro, para cuidarnos, había una chica joven que andaba con una pancarta ahí en la Puerta del Sol, y a mí me llamó la atención porque la fotografía y la chica era joven, y me dice, le preguntamos y entonces comentó en los años 60, ella estaba en la escuela primaria, y vinieron, era de Cuenca, y vinieron a buscar a su padre en la Guardia Civil, y por supuesto la madre le dijo que estaba trabajando. Y cuando ella vuelve de la escuela, al rato el padre que salía de la fábrica, empiezan a gritar que le había pasado un camión de la Guardia Civil por encima. El señor solo tenía 40 años. Y eso realmente emociona y no, uno como que no, porque eran los años 60, pero igual el franquismo asesinaba. Entonces, esta cosa de guardar, como me dijo este señor, tu madre te contó por qué emigró, y parecía mentira que afortunadamente ahora ya hace unos años que la historia de España, porque yo fui en los años 90 a hacer una especialidad en la Autónoma de Madrid, y cuando pasé a Galicia, mi hijo que era pequeño, y a mí me sorprendía que en los manuales solo había una hoja para la guerra civil y otra hoja para la inmigración. Y claro, como yo soy docente, hablaba con las maestras y les decía, ¿cómo puede ser? 1 millón de españoles tenemos en la Argentina, y cómo se le dedica nada a los emigrantes, y a la guerra civil otra hoja. Y eran los años 90, hace solo 20 años, pero afortunadamente la cosa fue cambiando y hoy ya se estudia más en profundidad, la gente sale a la calle, lo comenta, está esa, digamos, los días jueves en la Puerta del Sol se reúnen todos los que tienen familiares asesinados en el franquismo, y eso afortunadamente va cambiando. Y después también tengo una amiga que está en la Asociación de Memoria Histórica, viendo las fosas a través de los antropólogos, lo que se va encontrando, lo que se va contando. Les recomendaría ver El silencio de los otros, no la pasaron aquí, ¿no? Acá en esta institución, no. Esa es una película que realmente está muy bien hecha, muy realizada, porque está todavía con testimonios de los que pasaron esa guerra y ese periodo franquista, y los nietos que empezaron a buscar en España también empezaron a buscar, porque claro, sus padres no sabían nada y preguntaban a los abuelos. Bueno, yo les agradezco mucho, estoy muy emocionada porque esta presencia hermosa de amigas, amigos míos, y también el hecho de estas amigas que están en la mesa, que me parecen estupendas y lo que han hablado, y les agradezco muchísimo, y como dice Adriana, los que tengan historias que contar, que las cuenten, porque también es una manera de encaminar las emociones, porque esta cosa de no hablarlo, yo me sorprendía porque así como dijo Elsa, mi bisabuela en 1890 fue sola porque el novio le mandó un billete y se fue al Brasil, porque había trabajo. Y después volvió al pueblo con una bebé en brazos, porque mi abuela nació en el Brasil. Y después le ayudó unos gallegos que también tenían cafeterías y demás, y volvió al pueblo sin marido y con una... Hay que tener agallas. Y yo, a medida que uno va creciendo, yo digo, esta lucha, como feminista que estoy, con las mujeres, luchando, hay que ver en 1890, era una cosa que
me sorprendía. Y mi abuela, que en ese momento no había divorcio, no lo había, mi madre me contaba que como mi abuelo se dedicaba, como eran vinos del Ribeiro, se dedicaba mucho a la bebida y que no había futuro. En 1930 sus vecinas, que ya estaban en Buenos Aires, porque la gente más aristocrática, la gente rica, quería al servicio doméstico gallegos. Entonces mi abuelita viene porque era excelente cocinera y una vecina de ella que ya estaba acá le dijo: para los varones no hay trabajo, pero para las mujeres sí. Entonces mi abuela fue la primera que vino. Y dejaba a mi tía, la más pequeña, de meses. Pero ¿de qué manera podía romper, como me dijo un día mi madre, que no fue a la universidad, pero es una sabia? Me decía: ¿de qué manera, hija, podía romper nuestra madre este tema con su marido, que no había futuro porque tenían pocas tierras para trabajar? El señor del pueblo le prestaba dinero para arreglar las viñas, pero luego después se quedaba con las mejores uvas. Entonces mi madre dice: estábamos siempre hipotecados, no había salida, porque los que tenían muchas tierras sí, pero en el caso de mi madre eran 5 hijos y no tenían tierra suficiente. Entonces, a medida que uno va creciendo también en edad y en sabiduría, se va dando cuenta que eran mujeres con muchas agallas, con mucha independencia de estos varones, de lo que decían. Y mi madre contaba que mi abuelo le dieron bastante bebida para que le firmara la autorización para que mi abuela pudiera viajar a la Argentina. Pillas. O sea que afortunada, y mi madre siempre dice: gracias que nuestra madre pudo emigrar y nos fue llevando a todos. Y esta hermana, que de las mujeres era la mayor, fue la que no quiso dejar a su abuela, o sea, mi bisabuela, y a su padre. Entonces formó su familia allá en España. Bueno, muchísimas gracias. Ahora una donación de otro libro para que puedan acercarse a la biblioteca y puedan leerlo, ¿vale? Igual se lee porque solo son 100 hojas, se lee rápido. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo y una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas: no puedo más y aquí me quedo, aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones.
Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si quieren, si se animan a cantar conmigo, cerramos con esta otra perla de Serrat y Hernández que dice Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas, porque donde los cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas, porque donde los cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Muchas gracias. Felicitaciones. Como dirían ellas, hasta la victoria siempre. Y ahora sí, a tomar un mito del otro lado, como corresponde.